Lo que voy a intentar explicaros en este vídeo es básicamente lo que entendemos nosotros como excedentes, tanto de productor como de consumidor. Normalmente en los ejercicios de microeconomía básica nos piden muchas veces ejemplos o ejercicios donde nos dan una recta o una curva de oferta o de demanda, normalmente suele ser de oferta, y tenemos que calcular el excedente del productor. Y en muchos ejercicios yo he detectado que básicamente lo que calculan es el área, pero no explican de dónde sale y por qué tenemos que calcular ese área y por qué eso es el excedente del productor o del consumidor o de otras cosas. Muy bien, vamos a centrarnos y vamos a decir que son curvas, es decir, que no tienen por qué ser rectas. Dentro de este eje de coordenadas, nosotros aquí vamos a llamar que este es el eje de las cantidades y este es el eje de los precios. Normalmente en microeconomía se suele poner así, aunque tampoco es obligatorio. Donde nosotros vamos a tener una función que es mayormente, mayormente no, es decreciente, vamos a poner una curva así, ¿vale? Donde le vamos a llamar que esta va a ser la curva de demanda. Y donde vamos a tener, pues por ejemplo, voy a cerrarla por aquí, y vamos a tener, por ejemplo, esta de aquí, donde va a ser la curva de oferta. Es obvio que esto ya lo hemos hablado dentro de distintos vídeos, tanto de curva de oferta, curva de demanda, función de oferta y todo este tipo de cosas, pero el punto de corte entre la curva de demanda y la curva de oferta es lo que nosotros conocemos y lo que nosotros llamamos como el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el que nosotros determinamos o el que se determina tanto cómo va la oferta y cómo va la demanda, la cantidad que se tienen que ofertar, ¿vale? La cantidad que se tienen que ofertar y al precio que nosotros vamos a comprar ese producto. Es decir, esta cantidad es básicamente la que la gente va a estar dispuesta a comprar o la que se va a comprar, por lo tanto, la cantidad que los fabricantes van a ofertar y al precio a la que se va a ofertar, es decir, el precio que normalmente la gente va a estar dispuesta a comprar ese bien. Bien, bueno, pues todo esto, estas líneas tan feas que he hecho por aquí, tienen un sentido. Si esta es la cantidad de equilibrio y este es el precio de equilibrio, nosotros nos fijamos que en esta parte tenemos lo que llamamos el excedente. Obviamente en esta parte vamos a tener otra cosa que también va a tener un nombre, pero aquí solamente me voy a centrar en el excedente. En esta parte de aquí es la que conocemos, voy a cambiar de color, en esta parte de aquí es la que nosotros conocemos como el excedente del consumidor. Vamos a pensarlo un poquito. ¿Por qué es el excedente del consumidor? Bueno, es el excedente del consumidor porque es la cantidad, por decirlo de alguna manera, que el consumidor ha comprado y que no necesitaba. Es decir, es la parte que nosotros hemos pagado de más por material que yo no he necesitado. Yo he ido, por ejemplo, a comprar una PlayStation que estaba por encima de la cantidad que yo estaba dispuesta a pagar, pero al final la he pagado por otros motivos. Por lo tanto, a este es el excedente del consumidor. ¿Por qué es excedente? Porque es un dinero que yo a lo mejor tenía de más y yo digo, bueno, pues da igual, pues lo pago aunque yo no esté de acuerdo con ese precio. Por lo tanto, esto se concibe como el excedente del consumidor. En cambio, lo que está en la parte de debajo es lo que siempre nos suelen pedir en esos ejercicios de introducción a la microeconomía. En microeconomía básica o introducción de la microeconomía, esta parte de aquí, este área, y es donde yo me voy a centrar y donde se tiene que centrar o donde se debería haber centrado el vídeo desde el principio, es el excedente del productor. Este excedente del productor es básicamente, si nos fijamos, este área es la cantidad que ha podido fabricar el productor, pero que no ha fabricado porque no le salía a cuenta por ese precio. Es decir, todo lo que le ha sobrado y que ha querido esperar hasta que llegue a el precio mínimo. Si nos fijamos y si lo pensamos de otra manera y lo miramos desde abajo, toda esta parte
a esta cantidad, es decir, a estos precios tan pequeños, la gente, ¿vale? La gente iba a demandar mucho más. Es decir, la oferta de demanda es que a este precio de aquí, la gente iba a demandar por aquí. Entonces, pues, la gente ha ido comprando, hasta que nosotros hemos tenido que alcanzar un precio más alto y la gente se ha relajado. Todo esto de aquí, toda esta cantidad de aquí, son las cosas que la gente ha comprado porque tenía exceso de dinero, y todas estas cosas son las cosas que han fabricado porque les venía bien fabricar, por mucho que el precio no fuese tan alto. ¿Vale? Entonces, siempre que nos vayan a preguntar o siempre que nos pidan calcular el excedente, y es importante entender esto, el excedente del productor, tenemos que calcular este área. Y este área es importante entenderlo, porque cuando utilizamos la herramienta más básica para calcular áreas, sobre todo de curvas, que tenemos que utilizar la integral, si nosotros calculamos la integral por sí sola de esta función de aquí, como perfectamente puede ser la curva de oferta, si nosotros calculamos esta función a partir de aquí a aquí, nos dará este área de aquí. Por lo tanto, yo no puedo calcular esto como tendría que ser. Es decir, ¿cómo yo os puedo dar esta integral? Esta integral podemos marcarla, que va de 0 a Q1, siendo, por ejemplo, y podríamos hacerlo de esta manera, calculando el área limitada entre, vamos a llamar a la curva de oferta como O y la curva de demanda como D, siendo esta y esta las dos delimitaciones, es decir, cogiendo y calculando este área, es decir, la curva de demanda, y restándoselo a la curva de oferta. Si nosotros calculamos esta integral, estaremos calculando todo esto. Pero ¿qué ocurre? Que a mí este área no me interesa del todo, porque yo tengo el excedente tanto del consumidor como del productor. A mí lo que me interesa es solamente tener el excedente del productor. Por lo tanto, una vez que hemos hallado todo este área, le tendríamos que restar de otra manera este área de aquí. ¿Y cómo se podría hacer? Bueno, pues tenemos dos maneras de hacerlo. Yo, matemáticamente hablando, y obviamente no voy a poner aquí el proceso matemático, lo que haría sería subir, es decir, sumar a la función de demanda, le sumaría el precio que yo estoy en el equilibrio. ¿Por qué? Porque si yo a esta función le sumo esta variable, lo que estoy haciendo es restar. Ahora ya se me ha ido la pelota. Restar. Lo que yo estoy haciendo cuando le resto esta de aquí es bajar esta función hasta que esto me dé así. Entonces, si esto me da así, puedo calcular simplemente este área y luego, con el cálculo de este área, restárselo al total de este. ¿Vale? Ya os digo que esto es cálculo matemático y que seguramente es para que lo entendáis. No quiero que lo sepáis calcular porque es obvio que los cálculos nos darán una formulita, nos darán otra cosa, ¿vale? Pero bueno, lo que era importante es saber por qué era esta parte la de excedente de productor. Ese era el objetivo del vídeo. Así que espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.